Hola con todos, agradeciendo a Previlege en su noveno Congreso Internacional de Innovación en Especialidades Médicas por permitirme mostrar el siguiente estudio. Prevalencia de aneurismas de arterias coronarias en pacientes pediátricos con enfermedad de Kawasaki en el Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante, del 2010 a 2019. La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis de pequeños y medianos vasos, con afectación sistémica y curso autolimitado, de origen desconocido. Fue descrita en 1967 como un síndrome mucocutáneo linfático por el Dr. Tomisaku Kawasaki. La prevalencia de esta enfermedad en Estados Unidos es de 20 casos anuales por cada 10.000. En Ecuador, aún no se conoce la incidencia real, pues solo existen reportes de algunas series de casos de la enfermedad. Es más común que aparezca en niños que en niñas, siendo el 76% pacientes menores de 5 años a nivel mundial. El tratamiento recomendado actualmente es el uso de la inmunoglobulina intravenosa antes del 10º día de la enfermedad. Se presenta a continuación un estudio retrospectivo que busca establecer la prevalencia de aneurismas de arterias coronarias en pacientes pediátricos con enfermedad de Kawasaki, así como describir las características epidemiológicas, clínicas y demás complicaciones cardíacas en pacientes con esta enfermedad en un periodo de 9 años. El objetivo general del estudio es determinar la prevalencia de aneurisma de arterias coronarias en los pacientes pediátricos con diagnóstico de Kawasaki en el Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante en el periodo del 2010 al 2019. Los objetivos específicos son los siguientes: establecer las características demográficas de los pacientes con enfermedad de Kawasaki estudiados, determinar las manifestaciones clínicas más frecuentes de la enfermedad de Kawasaki en la población de estudio, establecer la relación entre periodo de diagnóstico y aparición de aneurismas de arterias coronarias en pacientes pediátricos con enfermedad de Kawasaki y determinar la prevalencia de pacientes con enfermedad de Kawasaki incompleta, completa y atípica. La hipótesis. La probabilidad de aparición de aneurismas de arterias coronarias está relacionada al diagnóstico tardío de la enfermedad de Kawasaki. Marco teórico. La enfermedad de Kawasaki tiene una etiología desconocida, pero se sospecha de un componente genético existente, debido a la evidencia de aumento de incidencias en caso de poblaciones asiáticas y entre miembros familiares. Las manifestaciones clínicas tienen un periodo evolutivo de 3 fases. Fase febril aguda, que dura alrededor de 10 días, fase subaguda, que dura entre 2 y 4 semanas, y fase de convalecencia, en donde la mayoría de los síntomas cesan. Las principales manifestaciones que se presentan en la enfermedad de Kawasaki son fiebre, la cual se caracteriza por ser mayor de 39 grados centígrados, tener una duración de más de 5 días y no ceder ni siquiera con medicamentos. Inyección conjuntival bilateral, también lesiones orales, en donde la mayoría de los pacientes van a presentar lengua aframbuesada, exantema polimorfo, alteraciones en las extremidades, linfadenopatías y otras manifestaciones clínicas, en donde la principal va a ser la irritabilidad. Asimismo, es muy común la tos, afonía, mucosidad u otros síntomas sugestivos de un cuadro de infección vírica del tracto respiratorio. El diagnóstico de esta enfermedad se basa en criterios clínicos, los cuales tenemos en la diapositiva, como son fiebre más de 5 días y al menos 4 de los siguientes criterios: inyección conjuntival, alteraciones de las mucosas labiales o faringeas, cambios periféricos de las extremidades, rash o exantema polimorfo y linfadenopatía cervical de más de 1.5 centímetros. Hablamos de una enfermedad de Kawasaki completa cuando se cumple la presencia de fiebre y 4 de los criterios antes mencionados, o bien fiebre y 3 criterios clínicos si el paciente presenta afectación cardíaca compatible.
En la presentación incompleta se cumple el criterio fundamental de fiebre y menos de 4 criterios clínicos. Asimismo, clasificaríamos a la enfermedad de Kawasaki como incompleta si se cumplen todos los criterios clínicos menos la duración de la fiebre. Y dentro de la clasificación atípica se encuentran aquellos cuyos casos de presentación de la enfermedad tienen una clínica típica, como fallo renal, hipermeabilidad vascular, derrame pleural, artritis, entre otros. El tratamiento de esta enfermedad, como se lo mencionó anteriormente, se basa en prevenir la inflamación sistémica y evitar trombosis de los aneurismas desarrollados, pues actualmente la inmunoglobulina es la pieza clave en el tratamiento de esta enfermedad y debe ser administrada dentro de los primeros 10 días del inicio de la fiebre, especialmente antes del 7º día, a dosis de 2 gramos por kilogramo dosis, y frecuentemente se la administra junto con ácido acetilsalicílico como tratamiento inicial. El diseño de estudio fue observacional, descriptivo y retrospectivo, de corte transversal y de prevalencia correlacional. El área de estudio fue en Guayaquil, Ecuador, en el Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante, y la población y muestras del siguiente estudio fueron pacientes en edad pediátrica de sexo masculino y femenino que han ingresado al servicio de atención del Hospital del Niño y cuyas historias clínicas estaban completas en el periodo del 2010 al 2019. Dentro de los criterios de inclusión están pacientes en edad pediátrica, pacientes de sexo masculino y femenino con historias clínicas completas, población pediátrica con seguimiento o no de su enfermedad de Kawasaki con CIE-10 y pacientes con exploración ecocardiográfica documentada. Y en los criterios de exclusión, pacientes que están fuera del periodo. Entre las variables que tomé en cuenta están sexo, edad, enfermedad de Kawasaki, antecedentes patológicos familiares y personales, periodo de evolución de la enfermedad con su número de días entre el inicio de la sintomatología y el diagnóstico. También se encuentran las manifestaciones clínicas de acuerdo con los criterios de diagnóstico de la enfermedad, datos de laboratorio, pruebas complementarias. Aquí el ecocardiograma, el cual nos va a determinar la presencia o no de aneurisma. También la variable aneurisma de arterias coronarias, si aquello estaba presente o ausente al diagnóstico, y además el tratamiento con inmunoglobulina. Dentro de los datos sociodemográficos tenemos que el 98% de los pacientes estudiados fueron de nacionalidad ecuatoriana. La mayoría de los pacientes eran de sexo masculino, el 59%, y el 41% de sexo femenino. El 32% de los pacientes presentaron enfermedad al año de vida, seguido de los pacientes de 2 años con el 22%. Se puede observar cómo decrece el porcentaje de casos después del grupo etario de 5 años, con el 89%. Tal como se demuestra en la literatura. El síndrome mucocutáneo linfonodular de Kawasaki fue el diagnóstico de ingreso más frecuente en las historias clínicas de los pacientes de estudio con un 57%, seguido por la fiebre no especificada con el 19% y la gastroenteritis con el 7%. El resto fueron otros diagnósticos diferentes a Kawasaki, retrasando la aplicación del tratamiento específico de la enfermedad, dejándolos propensos al desarrollo de arterias coronarias. La mayoría de los pacientes tuvieron un periodo de evolución de la enfermedad entre 1 y 5 días, con el 33%, seguido entre 6 y 10 días con el 30% y entre 11 y 15 días con el 21%. Solo un paciente tuvo un periodo de evolución mayor de 30 días. El periodo de evolución promedio fue de 9.8 más menos 6.34. En esta tabla se presenta la distribución de las manifestaciones clínicas propias de la enfermedad de Kawasaki, de acuerdo a la información obtenida en los expedientes clínicos, encontrándose que la fiebre
presentó el mayor porcentaje, junto con las manifestaciones neurológicas. Aquí la irritabilidad. Estas se presentaron en el 100% de los pacientes, seguido del 93% que presentaron lesiones orales como lengua frangüesada, labios rojos y agrietados. El 85% presentó cambio en extremidades, el 83% exantema polimorfo morbiliforme y el 75% inyección conjuntival bilateral no exudativa. Los resultados de laboratorio en este estudio son basados en cifras obtenidas de los expedientes clínicos. Todos los datos de laboratorio estuvieron alterados. El 98% de los pacientes con Kawasaki utilizaron un tratamiento con inmunoglobulina en dosis de 2 gramos por kilogramo dosis y solo el 2% a dosis de inmunoglobulina por 1 gramo por kilogramo dosis. Además, el 98% utilizó tratamiento con ácido acetilsalicílico como complemento de las inmunoglobulinas. Para el análisis inferencial de la prueba de hipótesis, se utilizó la prueba del chi cuadrado, con un nivel de confianza del 95%. La hipótesis planteada al inicio fue que la probabilidad de aparición de aneurismas de arterias coronarias estaba relacionada al diagnóstico tardío de esta enfermedad. El p-value de la prueba de chi cuadrado es menor a 0,0001, con lo que se puede concluir que la hipótesis nula se rechaza. Se establece entonces que estadísticamente existe una relación entre el periodo de evolución de la enfermedad con el desarrollo de arterias coronarias en pacientes con la enfermedad de Kawasaki. Discusión. Los resultados de este estudio fueron comparados con otras cohortes. En un estudio con duración de 10 años en Japón, el 71.43 con aneurismas de arterias coronarias desarrollaron calcificaciones en dichas arterias en el periodo de investigación. La terapia se inició en el día 5 más menos 2 de la enfermedad con una media de duración de la fiebre de 24 días. En este estudio, el tiempo de evolución de la enfermedad hasta ser tratada en promedio fue de 9.8 más menos 6.34 y la media de duración de la fiebre fue de 9.79 días. En otro estudio realizado en Taiwán, el género masculino se asoció significativamente con aparición de la enfermedad de Kawasaki. Las lesiones arteriales coronarias ocurrieron en el 40.6% de los casos en sus estadios febriles agudos. Los eventos de isquemia ocurrieron en 14 pacientes y causaron 4 muertes, mientras que en este estudio el 59% de los pacientes fueron de sexo masculino. Las lesiones de arterias coronarias se presentaron en el 58% y no hubo registro de un evento isquémico o deceso de algún paciente. En otro estudio descriptivo retrospectivo de Argentina, la prevalencia de aneurismas de arterias coronarias fue del 16.1%, el 77.4% cumplió criterios para la forma completa y un 22.6% para la forma incompleta. La duración media de la fiebre fue de 7.71 más menos 4.82 y el 100% recibió tratamiento con inmunoglobulinas. En este estudio, por su parte, el 68% cumplió criterios para la forma completa, el 17% para forma atípica y el 15% para forma incompleta. Y asimismo, el 100% recibió tratamiento con inmunoglobulinas, el 98% con dosis de 2 gramos por kilogramo y el 2% a 1 gramo por kilogramo. El presente trabajo de investigación ha permitido concluir que aunque la enfermedad de Kawasaki es poco frecuente en nuestro medio, los datos obtenidos del mismo reflejan similitud con las características clínicas descritas en otras publicaciones. La prevalencia de aneurismas de arterias coronarias en los pacientes pediátricos con el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki en el periodo del 2010 a 2019 fue del 58%.
Entre las características demográficas más importantes se puede concluir que el 98% de los pacientes fueron de nacionalidad ecuatoriana, el 59% de sexo masculino y el 32% presentaron la enfermedad al año de vida. Las manifestaciones clínicas predominantes fueron las neurológicas y la fiebre, de más de 38.5 grados centígrados, ambas presentes en el 100% de los pacientes. Además, el 93% presentó lesiones orales, el 85% tuvieron cambios en las extremidades, el 83% presentó exantema polimorfo moviliforme, el 75% presentó inyección conjuntival bilateral, el 65% presentó una adenomegalia cervical. Se estableció también que estadísticamente existe una relación entre el periodo de evolución de la enfermedad con el desarrollo de aneurismas en pacientes con la enfermedad de Kawasaki con un p-value de menos del 0.001. La prevalencia de pacientes con enfermedad de Kawasaki completo fue del 68%, incompleto del 15% y el 17% representó el Kawasaki atípico. Realmente no se ha documentado la prevalencia de la enfermedad de Kawasaki en nuestro país. Factores como el desconocimiento de las características clínicas propias de cada fase de la enfermedad y el manejo adecuado propician el retraso del diagnóstico, así como también el inicio oportuno del tratamiento, dando lugar al desarrollo de complicaciones coronarias que predisponen a un infarto de miocardio en los niños. Los datos de este estudio pueden contribuir a la comprensión de los efectos a largo plazo de la enfermedad de Kawasaki, importante para los pacientes, su familia y los médicos tratantes. Recomendaciones. Aunque este trabajo tiene algunas limitaciones importantes, incluido su diseño retrospectivo con un pequeño número de pacientes en una sola institución con los sesgos inherentes a este tipo de estudios, los datos y resultados proporcionan una base sólida para publicaciones futuras en el país sobre la enfermedad de Kawasaki y sus secuelas cardiológicas. Dadas las limitaciones expresadas anteriormente, se recomienda para futuros estudios realizar investigaciones multicéntricas de mayor tamaño muestral con un periodo de estudio más amplio. En la parte médica se recomienda cursos periódicos de actualización y manejo de pacientes con la enfermedad de Kawasaki a todos los médicos del área de pediatría, neonatología y emergencia, con el fin de saber identificar de forma oportuna las manifestaciones clínicas características y comenzar el tratamiento de forma inmediata, reduciendo así los efectos secundarios a corto y largo plazo. Muchas gracias.